¿Cómo están? Les saluda nuevamente el doctor Javier Vargas. Vamos a hablar de la normatividad para el procedimiento de la certificación de defunciones. En primer lugar, hay que señalar que el título tercero de la Ley General de Salud del fin de la vida nos indica que el cese de la actividad cerebral es el indicador de que ha ocurrido la muerte. Por lo tanto, este diagnóstico, una vez que se ha establecido, es que la persona ha dejado de existir y que otros indicadores del fin de la vida son el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, ninguno de estos términos debe ser empleado en el certificado de defunción. Por otra parte, la misma Ley General de Salud señala las circunstancias en que debe practicarse una necropsia y son básicamente 4. La primera, por razones clínicas, cuando se desconoce la causa de la defunción, siendo una muerte de causa natural. La segunda, con fines de cremación, porque si se va a cremar el cadáver no se va a dejar evidencia en el caso supuesto de que haya habido algún tipo de problema legal con respecto a esa muerte. La tercera, por razones sanitarias, cuando por razones epidemiológicas es necesario identificar la causa de la muerte para evitar la propagación de una enfermedad en la población. Y la cuarta es por razones médico-legales. Esta última necropsia es la que se denomina necropsia de ley y se hace en todas las circunstancias en las cuales la muerte es por causa externa, es decir, producto de un homicidio, un suicidio, un envenenamiento, un accidente o cualquier circunstancia en la que el médico sospeche que la muerte puede haber sido provocada e intencional. De todas estas necropsias, en el caso de las necropsias clínicas, se requiere, por un lado, que el establecimiento de salud con internamiento implemente un servicio de necropsia clínica y, en segundo lugar, que los familiares autoricen la realización de esta necropsia clínica. Una segunda norma es el reglamento de establecimientos de salud. Aquí, en el artículo 62, se señala quién debe hacer el certificado de defunción fetal y el certificado de defunción general, y le corresponde al médico tratante, ¿no? Y que deben quedar en la historia clínica registradas las causas de esa muerte y una copia del certificado. También señala este mismo reglamento que está prohibido retener cadáveres, por lo tanto la certificación de la muerte tiene que hacerse muy rápidamente. El reglamento de establecimientos y servicios de salud también nos indica quién es el médico tratante. Dice que es el médico que, siendo competente, realiza el diagnóstico, ¿no?, y conduce el tratamiento de un paciente, ¿no? Y que cuando hay un grupo de médicos a cargo de la atención de un paciente en un servicio, es aquel el primero que hace el diagnóstico y lleva a cabo el tratamiento. Cuando no existen o cuando no se encuentra el médico tratante y no existe un reglamento, porque también este reglamento establece que cada establecimiento debe tener un reglamento interno, pero cuando este no existe, le corresponde al médico jefe del servicio realizar las actividades del médico tratante, entre ellas también certificar una defunción si fuera necesario. En concordancia con otras normas, en el reglamento se dice de que si un paciente ha fallecido antes de cumplirse 24 horas de haber sido admitido, de no mediar un certificado de defunción, debe ser trasladado a la morgue para que le realicen la necropsia de ley. Hay que tener cuidado con esta norma, pues ese de no mediar un certificado de defunción indica de que si existe un médico tratante de este paciente que conoce las causas de la muerte y principalmente si esa muerte es de causa natural, hay el establecimiento, y si el médico tratante trabaja en ese establecimiento, pues es este médico tratante del establecimiento quien tiene que otorgarle el certificado de defunción, ¿no? Y igualmente señala de que si un paciente ha estado hospitalizado y es dado de alta y muere en su domicilio antes de cumplirse 48 horas de haber sido dado de alta, los familiares tienen el derecho de acercarse al establecimiento de salud y solicitar que se les entregue el certificado de defunción correspondiente. Finalmente, tenemos la Directiva Administrativa 216, aprobada por la Resolución Ministerial 280,
que norma el procedimiento para la certificación de las defunciones. ¿Qué cosas importantes nos dice esta directiva? En primer lugar, que el ámbito de aplicación de la directiva es general en todo el territorio nacional para todas las muertes. Para las muertes que han ocurrido en un establecimiento de salud, sea este público o privado, para las muertes que han ocurrido en la calle, que sean producto de una causa externa, accidente, acto violento y que realizan las divisiones médicos legales del Ministerio Público, y en general para todo tipo de muerte, en área rural, en área urbana, etc. También esta directiva establece de que a partir del año 16 en que se publica, el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, es un sistema único que tiene dos formas de registrar la muerte de una persona. Hacerlo en línea, el médico tiene un usuario y una clave, ingresa al sistema y registra las defunciones, o hacerlo en un formato de papel oficial, y un técnico estadístico va a transcribir la información que esté registrada en ese certificado de defunción en papel al SINADEF. Nos da la facilidad de que podemos, ingresando el DNI del paciente para el caso de los fallecidos nacionales, cargar toda la información acerca de la identificación de esa persona. Y en el caso de los extranjeros, pues poder completar electrónicamente con un documento válido, como un carnet de extranjería o un pasaporte, los datos de esta persona extranjera. Este sistema de información se ha hecho gracias a un convenio entre el Ministerio de Salud y el RENIEC. El sistema fue desarrollado por RENIEC, se encuentra alojado en los servidores de datos del RENIEC, pero la titularidad y la administración de esa base de datos le corresponde al Ministerio de Salud. De tal modo que cada hospital puede disponer de un usuario que le permita descargar todas las muertes que han ocurrido en su hospital y analizarlas. En esta directiva también se señala que la certificación de la defunción general la puede realizar primero el médico tratante, en segundo lugar el médico que constata la defunción. Quiere decir que lo puede hacer cualquier médico que no es el médico tratante, pero que constata la defunción y que con la información suficiente puede realizar el certificado de defunción. Finalmente, el médico legista que practica la necropsia de ley, ¿no? O el médico que señale el establecimiento de salud. Recordemos que el reglamento nos decía que debería haber un reglamento interno. Aquí podría haber una prelación de a quién le corresponde hacer el certificado de defunción. La norma también establece que en lugares donde no exista un médico asignado, esto quiere decir, por ejemplo, en establecimientos de salud 1 que tienen una jurisdicción territorial y que en ese lugar no está un médico asignado, el certificado de defunción lo puede llenar la obstetra, lo puede llenar el odontólogo, lo puede llenar otro profesional de la salud, y en ausencia de profesionales de la salud lo puede llenar un técnico de salud. Pero recordemos que esta es una excepción en ese tipo de casos, ¿no? Por otra parte, también la directiva señala a qué tipo de paciente fallecido o persona fallecida le corresponde qué tipo de certificado. Si la muerte ocurre dentro del útero materno, es una defunción fetal, también denominada óbito fetal. En este caso hay que otorgar un certificado de defunción fetal. Y un certificado de defunción fetal estamos obligados a registrarlo cuando el feto tiene más de 22 semanas o tiene más de 500 gramos. Sin embargo, también la primera disposición final de esta directiva dice que si la madre solicita, a pesar de que no cumpla con esos requisitos, se le podrá otorgar un certificado de defunción fetal. Por otra parte, un nacido vivo es cualquier persona que al nacer muestra signos de vida, latido fetal, movimiento respiratorio, movimiento somático de cualquier parte del cuerpo. En este caso, el nacido vivo tiene que tener un certificado de nacido vivo y, si llegara a morir, un certificado de defunción general. Finalmente, la certificación es un proceso gratuito. Como lo hacemos en línea, entonces el establecimiento de salud tiene que proveer las condiciones técnicas para que los médicos puedan realizar este procedimiento. Y una cosa muy importante que debe señalarse
es en qué casos los médicos clínicos pueden hacer un certificado de defunción. En los casos de muerte natural, porque sin importar el tiempo que haya transcurrido a la muerte, desde la hospitalización hasta la muerte del paciente, todos los casos de causa externa deben ser referidos al Ministerio Público para que se practique la necropsia de ley y la certificación de la defunción. Ejemplo, un paciente es atropellado por un auto, pero no muere inmediatamente, es hospitalizado y después de una semana fallece. Este caso, a pesar de tener una semana de hospitalización, es un caso de causa externa. Por lo tanto, debe ser, a pesar de que es una muerte intrahospitalaria, debe ser comunicado al Ministerio Público para que se practique la necropsia de ley correspondiente, ¿no? En el caso de las muertes intrahospitalarias, hay que considerar que pueden ser por causa externa. No siempre una muerte intrahospitalaria es por causa natural. Este ejemplo que les acabo de mencionar es un caso de muerte intrahospitalaria porque ocurrió dentro del hospital, pero es de causa externa. La causa externa, nuevamente, repito, es la muerte que es producto de un hecho violento, homicidio, suicidio o cualquier circunstancia en que el médico sospeche que la muerte haya sido provocada. Si razonablemente un médico descarta que se trata de una muerte por causa externa, entonces puede proceder a realizar el certificado de defunción general. Para el caso de muertes extrahospitalarias, las que ocurren en el domicilio, a quien le corresponde hacer el certificado de defunción es al médico tratante de esta persona, y en ausencia de médico tratante debería comunicarse al Ministerio Público para que lo realice la División Médico Legal después de practicar una necropsia de ley. Para el caso de muerte intrahospitalaria por enfermedad, también hay que tener en cuenta lo que ya se mencionó en el reglamento de establecimientos de salud, si el paciente fallece antes de cumplirse 24 horas o si después de ser dado de alta fallece antes de cumplirse 48 horas. Estos son los dos formularios vigentes. Si lo hacemos en línea, tenemos un formulario impreso a máquina por la impresora, y si lo hacemos a mano, tenemos que usar el formato oficial. Finalmente, en este curso vamos a poder descargar la guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción, donde van a encontrar muchos ejercicios en donde pueden practicar cómo se llena correctamente un certificado de defunción. Pero también tenemos estos algoritmos que resumen lo que hemos mencionado en esta conferencia. En primer lugar, la primera decisión que debe tomar el médico es: ¿esta muerte que voy a certificar es de causa natural o es de causa externa? Si es de causa externa, la remito al Ministerio Público. Si es de causa natural, la segunda es: ¿ya he logrado establecer la causa de la muerte? Si he logrado establecer la causa de la muerte, entonces voy a proceder a realizar el certificado de defunción. ¿Y a quién le corresponde? Al médico tratante. En ausencia del médico tratante, al médico que lo reemplaza, que también puedes en el turno. Y si no estuviera al médico de la guardia. Por otra parte, si no se ha llegado a establecer la causa de la muerte y han pasado menos de 24 horas, hay que remitirlo al Ministerio Público. Pero si ya han pasado más de 24 horas y no tengo la causa de la muerte, la Ley General de Salud dice que el establecimiento con internamiento tiene que disponer de un servicio de necropsia clínica. Por lo tanto, debería pasar a un área de necropsia clínica con autorización de los familiares. En el caso de que ocurra en la emergencia, se sigue el mismo protocolo. Y en el caso de que la muerte sea en el domicilio, en el área rural, donde tiene el establecimiento de salud asignada un territorio y ocurre una muerte, es el médico de ese centro de salud el que debe otorgar los certificados de defunción. Y en el caso en que no hubiere médico, pues lo podrá hacer otro profesional de la salud o incluso un técnico de salud. Y finalmente, si la muerte ocurriera en el traslado, por ejemplo, en una ambulancia, si en la ambulancia hay un médico, el certificado de defunción lo hace el médico. Y si no hubiere un médico, pero existe una hoja de referencia, lo podría hacer
el médico del establecimiento de salud que lo recibe de destino, ¿no? Principalmente cuando las circunstancias impiden que ese cadáver retorne al establecimiento de origen de donde ha sido remitido. Pero si el caso, en todos los casos, corresponde a casos de muerte por causa externa, deben ser comunicados al Ministerio Público para que se proceda con la necropsia de ley. Esperamos que estas indicaciones les vayan a ser útil para tomar sus decisiones en el momento de certificar una defunción. Muchas gracias.